Multivisión Noticias, en este jueves 25 de julio se va terminando el mes número 7 del año y le mencionábamos que después de la pausa íbamos a estar nuevamente con la gente del Colegio de Escribanos, que siempre tiene la gentileza de acompañarnos para evacuar dudas de televidentes y las nuestras, las que van surgiendo a medida que van pasando los días y donde los escribanos saben cómo informar al respecto. Hoy nos acompaña el escribano Eduardo de Bayros Moura, hijo, porque seguramente su padre también es escribano. ¿Cómo lo va, escribano? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Javier, Marister. ¿Qué tal? Buen día. Es un placer estar con usted. Hoy había dos temas centrales, en realidad, o un tema que lo dividimos en dos. Asociaciones civiles y fundaciones. ¿En qué se diferencia una de otra? Sí, primero que nada, lo que hay que tener en cuenta es cuál es la importancia que tienen este tipo de organizaciones, que son las famosas ONG, que por ahí la gente las reconoce como las organizaciones no gubernamentales. Dentro de eso tenemos dos tipos, que es la fundación y la asociación civil. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que la asociación civil es mucho más horizontal, es decir, tiene más miembros, que son los famosos asociados. Ajá. Si queremos trazar un paralelismo, por ejemplo, un club de fútbol, que tiene muchos socios. Claro. A cambio, la fundación es cuando una o pocas personas destinan parte de su patrimonio o su patrimonio para el bien común a través de la fundación. Y esta no tiene socios, no tiene asociados, sino que simplemente tiene o colaboradores que no forman parte de la asociación o los beneficiarios, que al fin y al cabo somos toda la sociedad. Claro. Esa es la Esas diferencia. son fundaciones. Esas son las fundaciones. A cambio, las asociaciones tienen estos miembros llamados asociados que pertenecen y participan de las asociaciones. Por ejemplo, yo me acuerdo en este momento, Asociación Civil Luchemos por la Vida. Exactamente. Que se encarga del tránsito y demás, dar consejos viales, participar en movidas para informar a los conductores, motociclistas y demás. Exactamente. Las cuestiones en común entre las asociaciones y las fundaciones justamente es que tiene una función pública importantísima para la sociedad. Por ejemplo, dentro de las asociaciones tenemos centros vecinales, los clubes deportivos son asociaciones civiles. Dentro de las fundaciones tenemos fundaciones, por ejemplo, como JOPE, acá en Salta, que trabaja con los niños con cáncer, que hace una labor importantísima para la sociedad. Entonces, dentro de lo que son las asociaciones, nosotros tenemos que ver que es mucho más horizontal. Lo otro es una cuestión más particular de un grupo más reducido de personas que destinan patrimonio. A cambio, el patrimonio de las asociaciones fundamentalmente es la cuota social, la cuota del club del barrio, la cuota del centro vecinal, que todos los asociados pagan. Eso en la fundación no es así, sino que simplemente un patrimonio destinado por una persona que es el fundador para poder llevar a cabo distintas acciones en pos del bien común. Y el organigrama me imagino que debe ser totalmente distinto, por eso en las fundaciones hay un presidente, hay tesoreros y demás, cada uno con su jerarquía. Exactamente. La gran diferencia que tenemos ahí es el órgano de gobierno. El órgano de gobierno de las asociaciones, como todos habrán visto en la televisión o mismo ustedes a veces cubren, son las asambleas. Claro. Que son las asambleas de las asociaciones, que pueden ser ordinarias, que son las asambleas generalmente que se realizan una vez al año, que tratan la memoria, el balance de cómo la comisión directiva actuó durante ese año. Después, por razones particulares también, como ustedes, que son las que generalmente ustedes van a mostrar en los medios, son las extraordinarias, que son por algún caso puntual, algún caso con algún miembro de la comisión directiva o algún cambio sustancial, un cambio de estatuto, un cambio de sede. A cambio, la fundación tiene el consejo de administración, que es mucho más reducido, que generalmente la presidencia del mismo se la reserva, aunque no siempre es así, pero en general sí, el fundador, que es el que pone el patrimonio. Claro. Entonces, si vemos, es mucho más acotado la cantidad de gente que participa y la cantidad de miembros que tiene. Por eso cumplen funciones, si bien ambas dos para el bien público, pero que son distintas a su vez. Ahora, ¿cómo intervienen, de qué manera interviene el escribano en la conformación, ya sea de una asociación civil o de una fundación? Bueno, fundamentalmente hay que aclararle a la gente que tanto la asociación civil como la fundación se constituye a través de la escritura pública. Entonces ahí es donde nosotros intervenimos. Dentro de esa escritura tenemos dos partes, las más importantes, que es el acta constitutiva, que es el acta fundacional de aquella fundación o asociación, y el estatuto. El estatuto rige tanto el órgano de gobierno como todas las reglas y normas mediante las cuales va a funcionar. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, los derechos de los asociados, cuáles son los deberes, cómo debe uno comportarse como asociado y cómo deben comportarse tanto el órgano de gobierno, el órgano de decisión y el órgano de control de dichas asociaciones o fundaciones.
¿Ya hay un modelo para todo eso o cada uno crea lo suyo a conveniencia? Existen modelos predeterminados, o sea, bases que están regidas por el Código Civil y Comercial. Ajá. Pero nuestra función como escribanos es muy importante. ¿Por qué? Porque esa estructura que nos da el Código Civil y Comercial es como un saco. El saco que uso yo seguramente no será el mismo que usas vos o que use María Esther. Entonces, la labor del escribano es una labor artesanal que busca, ante la necesidad de la gente, ante la necesidad, por ejemplo, de crear un club de fútbol que no va a ser la misma que armar un centro vecinal, claro, el escribano hace el trabajo artesanal de poder moldear esa estructura para cada necesidad puntual que tiene cada organización o fundación que se va a constituir. ¿Y en la disolución también interviene un escribano? En la disolución de las fundaciones y las asociaciones, la misma Consejo Directivo o Asamblea nombra a una persona para que la disuelva. Nosotros intervenimos en la parte patrimonial generalmente con la parte dispositiva, es decir, si la asociación civil tiene un terreno, tiene una propiedad, bueno, nosotros intervenimos en la venta. Si tiene un automotor, haremos la firma y certificación del 08. Tenemos intervención, así como con las personas físicas, es decir, cuando usted va y compra su casa, compra un auto o vende, también con estas personas jurídicas tenemos esa intervención en la cuestión patrimonial. Y se especifica, por ejemplo, se me acaba de ocurrir, ¿no? En una fundación, yo tengo un terreno que quiero destinar, que en ese terreno se arme una escuelita de fútbol o que, no sé, cualquier cosa en el terreno. ¿Puedo especificar en la conformación, en ese acta fundacional, que mientras yo viva, eso va a estar destinado a eso, pero una vez que yo muera, ¿va a ser mi hijo quien decida la finalidad del terreno? El problema que tenemos ahí es que hay que entender que tanto las asociaciones como las fundaciones son sujetos de derecho, son personas jurídicas que tienen, contraen obligaciones y adquieren derechos. Claro. Por lo tanto, si yo entrego eso a una fundación o a una asociación, eso ya pertenece, ya deja de ser mío, pasa a ser de la fundación o de la asociación. La diferencia también que tenemos con la fundación y las asociaciones es que las fundaciones pueden crearse no solamente por un acto entre vivos, es decir, un contrato entre partes, claro, sino que usted puede decir, yo tengo una propiedad y cuando yo muera, quiero que se cree una fundación en ese inmueble para hacer, por ejemplo, un centro cultural, una canchita de fútbol o lo que fuera. Entonces yo lo destino. Pero una vez que eso sale de mi patrimonio y entra al de la fundación y asociación, eso ya le pertenece a otra persona. Así como usted le vende a Juan o a María, o le regala o le dona una propiedad a Juan o a María, se la dona a una asociación o a una fundación. Perfecto. María. Empezamos con los mensajes, ¿les parece? Porque están llegando muchísimos. Sí. Nos dice, buenas tardes, ¿cómo chequear si una fundación es real y está habilitada para trabajar como tal? Bueno, es fundamental entender que las asociaciones y fundaciones son aprobadas por la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Salta. Es decir, no existe fundación o asociación habilitada y legalmente constituida sin la aprobación de este órgano administrativo. Entonces, si uno quiere saber si esa fundación o asociación es real, está constituida y es una persona jurídica con derechos y obligaciones, tenemos que dirigirnos a la Inspección General de Personas Jurídicas y solicitar el número de expediente y si se ha otorgado o no, a través de decreto, la personería jurídica a esa asociación o a esa fundación. Bien, hay dos consultas que son parecidas, porque nos dicen aquí, le consulto al escribano, muchas veces nos piden donaciones en cajeros, por ejemplo, para tal o cual asociación. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo saber si es legal? Y la otra dice, me pasó el otro día al ir a un supermercado y me preguntaron, ¿quiere donar 2 centavos para tal asociación? ¿Eso es legal? ¿Quién controla? Bueno, el órgano de control lo tiene el Estado. El Estado provincial en este caso es aquel que se encarga de hacer el órgano de controlor externo de las asociaciones y las fundaciones y controlar su funcionamiento, que se presenten las memorias y los balances como corresponde, que se mantenga todo dentro del marco de la legalidad. Para eso es importante tener en cuenta, si usted va a donar una cuenta, fíjese que en esa cuenta esté en el banco a nombre de una asociación o fundación. ¿Por qué? Porque los bancos van a solicitar toda la documentación legal para poder saber si realmente son o no una asociación o una fundación. Si usted va a hacer un donativo y le figura un nombre particular, pero no le figura una asociación, una fundación, usted le está dando el dinero a un particular, pero no a una asociación o a una fundación. Es decir, tener algunos recaudos que pueden hacerlo a través de ir a inspección de personas jurídicas y preguntar, o corroborar que los números de cuenta, en el caso de cajeros electrónicos o medios electrónicos de pago,
que efectivamente el nombre del titular sea una asociación o una fundación. Igual en caso de cajeros, entonces. Exactamente, para todos los casos es importante saber si uno realmente está haciendo un bien dándole algo a una asociación o fundación que es legal o simplemente es una estafa de algún particular. Bien. A ver, hay una fundación que se llama Techo, que todos lo conocemos Sí. en la República Argentina, y habitualmente se firman convenios. Estos son entre particulares, supongo que será la Fundación Techo, con algún supermercado o venta de artículos de corralón y demás, y siempre le dicen, esto va destinado a la Fundación Techo. En ese caso, ¿quién debería informar acerca de los donativos que uno deja con el vuelto, por ejemplo? Bueno, con respecto a eso, tenemos el órgano de contralor de las sociedades comerciales, que en este caso no tienen que ver con el tipo de sociedad civil que estamos hablando, sino que estamos hablando de sociedades comerciales. El Registro Público de Comercio en la provincia de Salta hace un control y todas las sociedades comerciales deben tener, al igual que las asociaciones civiles, los libros de finanzas y ahí se tendría que especificar exactamente qué es lo que entra, qué es lo que sale y a dónde va destinado. Y a su vez las asociaciones y fundaciones en su memoria y balance deberán detallar los donativos que reciben dentro del estado patrimonial. Tiene un control por parte de personas jurídicas si recibieron tal bien, ya sea mueble, inmueble, registrable o dinero, y tiene que quedar todo registrado. Por eso ¿De es dónde importante vino, en qué se gastó, todo tiene. todo. Así como cada familia tiene a veces su cuaderno de gastos, de ingresos. Claro. Bueno, las personas jurídicas tienen la obligación, y el Estado controla que así se cumpla, de tener todos los ingresos y todos los gastos bien reglamentados en sus libros contables. Buenísimo. ¿Las ONG pagan impuestos? Nos consultan. Las ONG tienen exenciones impositivas. ¿Totales? En algunos casos sí, cuando todos los actos que realicen conforme al objeto tienen exenciones impositivas. Ajá. Hablar de que son absolutas sería difícil decirlo porque tenemos impuestos provinciales, impuestos nacionales, pero AFIP, por ejemplo, a nivel nacional, sí regula el tema de la exención impositiva. Por eso es tan importante que todas aquellas personas que quieran colaborar con la sociedad constituyan este tipo de personas jurídicas. Esa es la diferencia entre poder firmar convenios con el Estado, firmar convenios con empresas, poder tener esta exención impositiva que si yo compro, por ejemplo, mercadería para donar a un particular, yo voy a estar pagando impuestos sobre eso. A cambio, una asociación, una fundación va a tener diversos beneficios que le van a hacer que su labor sea mucho más efectiva. Entonces es importantísimo tener la personería jurídica constituida, tener el acta y el estatuto hecho por escritura pública y poder tener algunos de estos beneficios como es la exención impositiva. Para la fundación, ¿qué honorarios hay que pagar para realizarla? Nos consultan. Sí, dentro de lo que es la escritura pública, nosotros tenemos la escritura pública de fundación, que está compuesta por acta y estatuto, que se hace generalmente en una misma escritura pública. Dentro de eso, nosotros, en la tabla indicativa de aranceles que nos envía el Colegio de Escribanos, tenemos regulados los honorarios, es decir, nosotros tenemos regulado cuánto podemos percibir por eso. Luego de eso hay algunos gastos administrativos, se paga declaraciones juradas, el misma persona jurídica cobra una tasa de 350 pesos, si no me equivoco, algunos estampillados, para poder llegar a constituirla. Bien. Otra consulta, nos dicen, ¿por qué la Escuela Madre Teresa de Calcuta figura como fundación? Bueno, dentro de la figura de fundación, siempre y cuando se cumpla con el objeto, ese tipo de fundación pueden librar talleres, pueden hacer congresos, siempre y cuando tengan la habilitación también del Ministerio de Educación, como corresponde, pueden tener dentro de su objeto también el fin educativo, no hay ningún inconveniente con ello. Bien, pregunto al escribano, dice, ¿cuánto cobran para certificación de firma para sacar una fotocopia del libro? Para sacar certificación de firma es una cosa, fotocopias son otra. La certificación de firmas, el Colegio de Escribanos estableció este último año, el precio es de 600 pesos. Si usted entra a cualquier escribanía de Salta, se va a dar con que hay un cartel que nos envía el Colegio de Escribanos y que nosotros tenemos que colocarlo en la escribanía. Ese sería el precio de la certificación de firma. Autenticación de fotocopia es otra cosa. Si no me equivoco, está en 50 pesos. Es simplemente, nosotros corroboramos que el original concuerde con la copia y damos autenticidad a esta copia. Pero no tiene que ver con la certificación de firma, que es certificar que la persona que firma a través de su DNI que nosotros observamos,
y aparte de evaluar la voluntad que tenga la persona de firmar, que esa persona es la que firmó y que estaba consciente al momento de firmar. Son dos cosas separadas. Bien. Bien, a ver, una más, también nos dicen aquí, si yo dono en el súper 5 pesos, cuando se hace el depósito en la cuenta de la fundación, ¿quién figura como donante, yo o el súper? Sobre todo si en el súper pago de contado y dono 5 pesos, no dejo mis datos si nunca lo piden. Y no es el súper. Y eso seguramente es el supermercado. ¿Por qué? Porque la transferencia se realiza a través de la cuenta del supermercado. Tal cual. Bien, porque dice, si no figuramos los donantes originales, ¿el súper desgrava impuestos del total que deposita? Ah, qué buena pregunta. Claro, eso cuando uno realiza donativos, se otorga crédito, a través de la AFIP se otorgan crédito y sí se desgravan algunas ganancias. Buenísimo. ¿Cómo están con las consultas gratuitas en el Colegio de Escribanos? Muy bien, realmente hemos tenido una buena aceptación por parte de la gente. La idea del colegio es poder acercar un poco más a los profesionales con la gente, es decir, que no nos miren como simplemente personas serias y de traje, sino darle también esa llegada a la gente. ¿Así los ven a los escribanos serios y de traje? Así me lo han dicho. Yo sabía que las escribanas eran bonitas todas. Ahora escribanos serios con traje no he conocido. Estamos rompiendo un poco el viejo protocolo. No, pero la idea es acercar a la gente y que la gente tenga la oportunidad de poder asesorarse. Muchas veces nos llegan a la oficina o al mismo colegio las personas con un problema y nosotros es bueno que la gente lo sepa. Nosotros tratamos de prevenir esos problemas, ¿no? La idea de que se asesoren con un escribano, con cualquier escribano de su confianza, que vayan al colegio, averigüen, el escribano de la familia, es que se asesoren antes y prevenir esos futuros problemas. Entonces el rol nuestro tiene que ser ese. Entonces la idea del colegio con esto es facilitarle a la gente la información y que la gente pierda por ahí ese miedo o esa vergüenza al ir al escribano y que nosotros lo podemos ayudar y que estamos para eso. Fantástico. ¿La dirección del colegio? La dirección del colegio es Mitre, entre Güemes y Santiago del Estero. Mitre 384, si no veo mal, y el teléfono 387-431-1557. Exactamente. Perfecto, entonces, los días de consulta son los martes y jueves, ¿los horarios? Los martes y jueves. Es por la tarde, si no me equivoco, es de 15 a 16:30. A ver. De 16:15 a 17:30. Perfecto. También es importante que la gente a través de las redes sociales se comunique con el colegio. El Colegio de Escribanos de Salta tiene página de Facebook, tiene distintas redes sociales que es importante, pues nosotros durante las temporadas largamos consejos. Por ejemplo, en época de vacaciones, que ya están terminando, autorizaciones de viaje, autorizaciones para conducir. Claro. Todas esas pequeñas recomendaciones que por ahí lo ponen el colegio a través de un flyer, a través de pequeños tips, es importante que la gente lo tenga en cuenta. ¿Están en Instagram también? Sí, también. Perfecto. Así que a buscarlos en Facebook, en Instagram y demás, para tener estos consejos que nunca vienen mal. Escribano, ha sido usted muy gentil. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, María. Muchas gracias.